Hoy estamos llegando al capítulo 27. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, Dios. Gracias porque pudimos adorarte, Padre. Ayúdanos también a adorarte con nuestros pensamientos, con la meditación de nuestro corazón y poder ser una iglesia que te obedece y que te busca, Padre. Bendito eres. Amén. Ok, Génesis capítulo 27. Parece un episodio de algún programa de intrigas donde todo el mundo se está tratando de engañar a todo el mundo. Y vamos a ver que ese es un gran problema que a veces tenemos los seres humanos y los que decimos creer en Cristo, que presumimos porque estamos haciendo algo que Dios quiere, presumimos que el hacerlo a nuestra manera está bien o que el fin justifica los medios, pero nos vamos a dar cuenta en el día de hoy, que ahorita que estamos leyendo esto, cómo tiene consecuencias hacer la obra de Dios a la manera humana, ¿sale? Eso es lo que estaba sucediendo con los personajes del día de hoy. Versículo 1 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, nosotros recordamos las semanas pasadas que estuvimos leyendo cómo Esaú vendió a Jacob su primogenitura, y esto no fue algo como que se quedara entre ellos, era algo que pues se sabía, ¿no? Que lo que habían hecho. También tenemos que recordar que algo que sabían, y sabía Isaac, es que Dios le había dicho a su esposa lo sabía, que la bendición o el continuar la promesa no iba a ser a través de Esaú, sino iba a ser a través de Jacob, porque decía que ahora el mayor, o más bien el menor, iba a estar sobre el menor, y por lo tanto pues la bendición iba a ser por él. Entonces sabía, primera cosa que él sabía, que Dios había determinado que la promesa fuera a través de Jacob, y que Esaú había vendido la primogenitura a Jacob. Jacob era el que Dios había elegido, ya todos lo sabían, o sea, era algo que sabían. Entonces vemos que aquí Isaac ya se siente muy viejo y dice: híjole, hijo, no, ya no sé ni cuándo me voy a morir, de seguro ya me voy a morir. Para esta edad le calculan que tenía algo así como 137 años Isaac, pero todavía, bueno, ahí estaba a lo mejor un poco de chillón porque todavía vivió 43 años más, o sea, todavía un muy buen rato, pero él ya estaba echándose al ataúd. Ahora, también para que tengamos esta idea, a lo mejor de las clases bíblicas o de algún librito por ahí que leíste, te imaginas a Isaac bendiciendo a un hijo jovenazo, pero para este momento, Esaú ya tenía también 77 años, entonces joven no era, ya era un hombre pues ya bastante mayor. También Esaú y Jacob, recuerdan, eran no gemelos, sino que es cuates, ¿no? Entonces tenían la misma edad, tenían 77 años. Llama a su hijo y le dice: ve a cazar animales para que me hagas mi mole de chito como a mí me gusta, y me lo traes y yo te dé la bendición. Entonces Isaac también lo estaba haciendo como de una forma pues secreta, como para que no se enterara su esposa y pues se pudieran madrugar a todos, a pesar de que él sabía que Dios había elegido a Jacob. Vuelvo a repetir, Isaac sabía que Dios había elegido a Jacob, aún así él había determinado: como me gusta cómo cocinas y me gusta que cases y que seas así un hombre muy guerrero, yo te voy a dar la bendición a pesar de lo que Dios pues haya dicho, ¿no? Entonces ahí vemos por una parte a Isaac, no importando lo que Dios había decidido, él eligiendo en base a lo que él estaba viendo o lo que a él le gustaba. También nos dice que en esa misma escena, mientras todo este complot se estaba desarrollando, Rebeca iba pasando por ahí y casualmente oyó
que Isaac estaba hablando con Esaú y descubrió todo el plan que tenían. Entonces ella corre, va con Jacob y le dice, vamos a armar nuestro propio plan para que tú te quedes con la bendición. He oído que tu padre, versículo 6, habla con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre así como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerán para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre ti tu maldición, solamente obedece a mi voz y tráemelos. Entonces, vemos que Dios tenía un plan que iba a alcanzarnos hasta el día de hoy. Y Dios había elegido a Jacob. Vemos el primer tipo de persona. Aquella persona, y cuida tu alma de caer en este punto, que Dios tiene planes. Dios ha determinado cosas para tu vida y que digas, realmente no me interesa. A mí me gustaría que fuera de esta forma. Esto es lo que estamos viendo en Isaac. Un hombre que había recibido la promesa de Dios, pero que estaba eligiendo conforme a su conveniencia o sus gustos. Y muchos creyentes, a pesar de conocer a Dios y de llamarse cristianos, eligen y actúan conforme a lo que más les conviene o les gusta y no lo que Dios ha determinado para su vida o lo que Dios requiere de su vida. Y esto es un gran problema. Estaba contándoles, le conté a varias personas esta historia el viernes, pero me gustó mucho. Estaba Alejandro Magno, el gran conquistador. Y en una de sus campañas le informaron acerca de uno de sus generales que se escondía generalmente durante la batalla, y ya cuando todos estaban gritando la victoria, él salía y alzaba las manos diciendo, ¡hey, victoria! Entonces va Alejandro Magno y confronta a este general y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, también me llamo Alejandro, señor. Se le queda viendo Alejandro y le dice, o cambias tu actitud o te cambias el nombre, porque no quiero que te identifiquen conmigo. Y esto es exactamente lo mismo con los creyentes. O cambias tu conducta o te cambias el nombre, dejas de decirte cristiano, porque no puedes seguir diciéndote cristiano mientras te comportas como el mundo, porque te asocian con Cristo y Cristo no es así. Y no podemos, como Isaac, pretender que podemos salirnos con la nuestra y hacer lo que nosotros queramos, porque simplemente nos gusta o nos conviene más. Ahorita un pequeñito ahorita en la clase le digo, vente a formar con todos tus compañeros, y dice, es que no quiero. Y yo le dije, es que no te pregunté si querías, te dije que fueras porque todos están allá. No se trata de lo que quieras o de lo que te gusta, sino de lo que se tiene que hacer. Y muchas veces con Dios nos ponemos, es que no quiero. Y Dios nos puede decir, es que no te pregunté, no pedí opiniones, esto es mi voluntad escrita y manifiesta para ustedes. Entonces veamos el primer caso. Segundo caso, vemos a Rebeca. Ella conocía también la promesa, a ella le fue dada la promesa, pero percibió que posiblemente Dios podía ser burlado, o que Dios se le estaba yendo de la mano. Entonces ideó todo un plan para llevar a cabo la voluntad de Dios, pero echando mano de engaños, básicamente engaños, mentiras. Y muchas veces podemos pensar o llegar a pensar que el fin justifica los medios, y no es así. Si hemos de hacer las cosas que Dios quiere, lo vamos a hacer a la forma que Dios quiere. No puedes hacer la obra en términos humanos. Tienes que hacerlo como Él lo diseñó. No puedes... Escuchaba la otra vez unas personas, estaban compartiéndole a un joven, ¿no? Y se acercaron al joven y ahí están como queriendo compartirle y no compartirle, pero como muy así como por bajito de la mano. Y dicen, a ver,
Vamos a hacer una dinámica, le dicen a esta joven. Solamente repite. Y el joven pues dijo, "Ah, bueno". Entonces le empezaron así como a decir la oración del pecador. Y el cuate pues la repitió y le dice, sorpresa, ya eres cristiano, ¿no? O sea, lo engañaron, le dijeron como repite y ya con eso no te vas a dar ni cuenta y ya eres creyente. Y no es así. Ese hombre no es salvo. ¿Por qué no lo hizo por voluntad? Lo engañaron. Es como cuando te llevan a un meeting prometiéndote que te van a dar una pensión y de repente te ves con una pancarta apoyando a un candidato, ¿no? O sea, no es así la obra de Dios. Y tenemos que tener cuidado con hacer la obra de Dios a nuestros propios términos. Y eso es lo que estaba haciendo básicamente Rebeca. Pensaba que iba a encontrar bendición engañando, y eso no es así. Entonces, hermanos, dejemos que Dios no solamente tenga nuestro corazón, sino que ordene todos nuestros caminos. Después encontramos al siguiente personaje aquí, que es Jacob. Si ves, Jacob realmente no se queja con el hecho de tener la bendición, ni de que las cosas, o sea, no dijo, oye, pero eso es mentira, eso es engaño. No le dijo eso. Le dijo, mami, es que eso, ¿qué tal si me cae? Y el mami, el de 77 años, le dice, mamita, es que ¿qué tal si me cachan? O sea, su problema no fue el hacer lo incorrecto, sino el ser descubierto. Y esto describe un gran problema de muchos creyentes. Muchos creyentes no tendrían o no tienen problema con hacer lo que está mal si se les garantiza que no va a haber consecuencias. Y ten cuidado que tú seas así. Muchos creyentes le tienen miedo a las consecuencias y no el deshonrar a Dios. He escuchado a muchos hombres y mujeres que no tienen problema realmente con el adulterio, sino las consecuencias que trae. Es que, pues imagínate qué broncas todo eso del divorcio, y realmente no les interesa el engañar, sino las consecuencias. Y esto es algo que debemos de analizar en nuestro corazón. Si nos da problema de las consecuencias y el no deshonrar a Dios. Eso es lo que estaba pasando con Jacob. Era un hombre que no estaba inconformándose con la maldad, sino el ser descubierto. Eso era lo que le tenía miedo. Y eso no es temor a Jehová. Eso sigue siendo como egoísmo. Y encontramos, bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre e hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor. Bueno, ahorita seguimos leyendo esto, pero quiero que notes aquí, se nos está yendo un personaje que pareciera como ser la víctima, pero no lo es. Y este es Esaú, que él dijo, sí quiero la bendición. Pero la Biblia nos había descrito en capítulos pasados que este hombre era un hombre profano. Él no le interesaba nada lo del Espíritu. No le interesaba nada de Dios. Le interesaban los beneficios. Entonces tenemos aquel que conoce a Dios, tiene una promesa, pero que quiere hacer las cosas a su manera. Vemos a aquella que cree en la promesa, pero toma las cosas en su mano y ya lo hace en sus propios términos, así sea engañando. Vemos a aquel que le importan únicamente las consecuencias, y aquel que no le interesa nada más le interesa llenar la panza y obtener los beneficios de Dios, pero no le interesa nada relacionado con Dios. Y entonces encontramos también otro grupo de personas con los que algunos que se dicen creyentes pueden identificarse. Pues mientras Dios me dé para comer, me dé un trabajo, una casa, un perro, una familia, un pez dorado, internet de 100 megas, voy a la iglesia. Pero me lo quitas, Dios, yo ya no creo en ti. Ya me decepcionó la religión, ya me decepcionó todo lo que tiene que ver con Dios. No te interesaba Dios, te interesaban sus beneficios. Y este es Esaú, que ahí está en todo este relajo ni por la bendición, sino porque sabe que va a heredar lana. Y eso es lo que le interesaba. Entonces Rebeca continúa con todo su muy elaborado plan. O sea, ve que, era abusada esta Rebeca, O sea, no solamente fue hacer la comida como sabía que a su esposo le gustaba, sino que tuvo cuidado de todos los detalles. O sea, parece una novela de detectives que cuidó todos los detalles. Entonces, él fue y los tomó y los trajo a su madre. Tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Vistió a Jacob, su hijo menor, para que oliera a su hermano, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Imagínate qué tan velludo era Jacob, como para que su papá así
lo acariciara un chivo y dije, no, pues sí es mi hijo, ¿no? O sea, estaba peludo el cuate este. Pero cuidó todos los detalles la mamá, ¿no? O sea, ya tenía ideado todo esto. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate. Estamos hablando de que querían conseguir algo de Dios, una oración. Era eso era la bendición. Y vemos a este hombre mintiendo para obtenerlo, engañando. Vemos a esta mujer asusando a su chiquito de 77 años para obtener la bendición. Lo que estos 4 personajes habían olvidado es que Dios no puede ser burlado. La bendición provenía de Dios, no era algo de los hombres. Y a veces tomamos estos momentos como algo así, que yo puedo venir, estar enojado, estarse lamentando a medio mundo y alzar las manos y que Dios va a aceptar mi ofrenda. Que porque venirme a sentar aquí ya con eso estuvo. No, hermanos, Dios lo ve todo. Dios lo ve, Dios sabe. Y Dios sabía que Saúl no tenía ni quería nada con él, por eso desde el principio lo había desechado. Sabía que Jacob se prestaba para todas estas cosas y iba a haber consecuencias. Sabía de Rebeca, sabía de Isaac, y a él no se le iba nada de la mano. Y ahí estaba viendo cómo todos los jugadores aventaban su mejor carta, y Dios diciendo, ¿y yo no? ¿No saben lo que yo quiero? ¿No entienden qué es lo que yo deseo? ¿O les interesa? Y muchos creyentes el día de hoy están de esa forma, pretendiendo jugar al cristiano sin tomar en cuenta al actor principal, que es Cristo mismo. Sin consultarlo, sin temerle, sin respetarlo, sin siquiera buscarlo. Y van a una iglesia buscándose a sí mismos, buscando lo que más les conviene, lo que desean, y no buscándolo a Él, ni con la intención de someterse a Él. Y si estamos en ese rollo, estamos en una simulación. Y somos peores que los fariseos, de los que a veces criticamos en la palabra, que ni entran ni dejan a otros entrar. Entonces Jacob escucha a su hijo que viene con todos estos engaños y le pregunta, oye, ya se le hizo raro, ¿no? ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, ya hasta Dios estaba metiendo en ese engaño. Es que verás, Dios es tan grande. Mira cómo me bendijo. O sea, era un engaño. Y a veces así, por meter algunos versículos, ya decimos, es que a mí se me hace, yo siento paz de Dios que esto, ¿no? Y es una mentira. Y es un engaño. Y manipulamos la escritura para obtener lo que queremos, para presentar nuestra defensa y justificarnos delante de los demás. Y él estaba justificado diciendo, Dios me bendijo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y eso lo hacemos tristemente en algunas ocasiones cuando justificamos nuestro actuar en versículos. Eso es triste, es pecaminoso y no agrada a Dios. Mejor ni lo embarres a Dios en tus ondas. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Entonces ya le está diciendo, o sea, como que algo no me checa, voy a ver si eres Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, otra vez, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo. Entonces, lo hizo a propósito para oler, dijo, no, pues sí huele a Jacob, a puro chivo. Digo, a Esaú, ¿no? Entonces,
Quiero que noten que a pesar de que las palabras, que la voz era como de Jacob, todos los demás sentidos le decían a Isaac, es Esaú. Y creo que podemos encontrar algo también práctico de aquí. Tenemos la palabra de Dios. Y es suficiente. No dejes que tus sentidos te engañen. Muchas personas el día hoy se guían por, es que yo siento y como que me hace sentir paz. No es así. Puedes sentir paz. Obviamente cualquiera siente paz cuando es su carne. Guíate por la palabra, por lo que ya está dicho, por lo que conoces, por lo que es seguro. Por lo que haremos, como dice Pedro, hacemos bien en estar firmes. No te guíes por tus emociones ni por tus sentimientos. Eso es un error, porque los sentimientos pueden ser nublados. Las emociones pueden ser seducidas, pero la palabra nunca cambia. Y si es la palabra, entonces estás seguro. Si son tus emociones, persínate a quien quieras, porque ahí sí vas a tener problemas. Entonces, versículo 27, y empieza la bendición. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Jehová, que ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. La bendición, hermanos, y quiero que volvamos a entender esto, no era una confesión positiva, en la que yo lo digo, lo creo y lo materializo. No funcionaba así. No porque Isaac lo hubiera dicho, es que adquirí algo de poder. Esto era algo que Dios iba a dar a las personas. Y podría ser que él lo hubieran engañado a todos, y que sí se lo hubiera dado a Jacob, a Esaú. Y aún así Dios haría lo que Dios había determinado hacer. Cuando tú oras, cuando tú deseas algo, cuando tú pides algo, no es confesión. Puedes decirlo muy positivamente, pero las cosas no suceden porque las digas, sino suceden porque Dios ve, Dios conoce y Dios actúa. Eso es algo que debes de saber. Entonces, no se iban a poder chamaquear a Dios. Dios tenía planes. Y aconteció luego que Isaac, ya acaba la bendición, sale Jacob, y Esaú vuelve, se pone a hacer el guisado, se lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que vinieses? Y esta palabra estremeció es bien interesante porque es temblar vigorosamente, es como que tembló mucho, ¿no? Y lo que está describiendo es lo que experimentó Isaac cuando vio frustrado los planes que él tenía. Hizo todo este engaño, quiso apresurar todo, y ¿sabes qué? Quisiste chamaquear, pero el que te chamaqueó fue Dios. Dios hizo lo que había determinado hacer. Y la primera cosa, en aquellos que tratan de ejercer su voluntad sobre la de Dios, te va a demostrar Dios constantemente que no es la tuya, es la de Él. Antes de la caída está la altiveza de corazón, dice Proverbios. Y te lo vas a encontrar seguido. Si eres alguien voluntarioso, déjame decirte que hay alguien con una voluntad más grande y que se ejerce siempre. Sea siempre hecha su voluntad. Y si no, te la va a demostrar. Entonces, remedio, consecuencia para el voluntarioso, una voluntad más grande impuesta en sus propios ojos y se tuvo que estremecer. Dice, ¿quién es el que vino, que trajo casa y me dio y comí de todo esto antes que vinieses tú? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío.
Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, lo cual no era cierto, él se la cedió. Y aquí ahora ha tomado mi bendición, que tampoco era cierto, porque ya no le pertenecía por haber cedido la primogenitura. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo, de vino le he provisto. ¿Qué pues daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. O sea, como lo que sea, dame algo, lo que caiga, pero que me toque algo, ¿no? Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y el 40 es una muy buena descripción de aquellos que no les interesa nada con Dios. Por su espada vivirán. Y van a tener todo el tiempo que batallar. Pero van a vivir siempre bajo el yugo. En este caso era de su hermano. Y en el caso de otros es del pecado, de sus adicciones, de su orgullo, de sus propias ondas. Ten cuidado de desear únicamente las bendiciones. ¿Por qué? Porque tendrás que trabajar por ellos y te van a consumir. Y van a ser tu nuevo ídolo y vas a alejarte de Dios. Versículo 40 también describe algo, lo que algunos entienden o describen como una palabra profética. Es un tema largo, pero quiero dárselo resumido nada más para que podamos tener esta idea. Cuando dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de su cerviz. Nosotros podemos ver la historia de Esaú, más adelante es llamado Edom, y todos sus descendientes son llamados los edomitas o los idumeos. Durante toda su historia, todo el Antiguo Testamento nos describe cómo de hecho vivieron siempre bajo la sombra de Israel, siempre. Hasta después de Malaquías, entre este proceso de Malaquías, el Nuevo Testamento, estos años de silencio que sucede todo esto de lo que vemos en el libro de Daniel, y en el periodo de los Macabeos, lo que sucede es que los edomitas, los descendientes de Edom, se les es permitido vivir en Israel, en la parte de Judea, pero se les obliga a judaizar, es decir, a seguir la ley de Moisés. Y durante el periodo de los Macabeos, lo que sucede es que expulsan al conquistador y muchos de ellos se fortalecen, se hacen personas de dinero, se relacionan bien con los nuevos conquistadores, que ahora fue Roma, y muchos de ellos llegan a tener cargos. Entre ellos uno notable fue Herodes, que era descendiente de Edom, era edomita. Pero podemos ver la misma característica profana. Mató a Herodes primero, el grande, mató a niños. Y mató a muchos niños. Después podemos ver al tetrarca y a todos los demás Herodes, como el que murió consumido por gusanos, haciéndose a sí mismo Dios, el que mató a Juan el Bautista, y finalmente en el que estuvo de acuerdo con el asesinato, la crucifixión de Cristo Jesús. Entonces vemos todos ahí constantes, ¿no? Pero después de la caída de Jerusalén, los idumeos, los edomitas, migran hacia lo que actualmente es Italia y Roma. Y hasta el día de hoy, muchos con descendencia de edomitas, viven en Roma y son personas muy bien relacionadas con el Vaticano. Entonces, de lo que algunos hablan, o los que algunos creen que a qué se refiere esto, es una profecía referente a que probablemente el anticristo tenga sangre o descendencia de Edom. Y por lo tanto dice que cuando te fortalezcas, o cuando te fortalezcas, serás libre de su yugo durante ese periodo de la tribulación. Puede ser, se escucha bastante lógico, pero bueno, es una forma en la que algunos lo interpretan. Vamos a continuar. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces a traerte de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y algo triste de Rebeca es que nunca más volvió a ver a su hijo. Se fue. Y nunca más lo volvió a ver, porque cuando regresó ella ya estaba muerta. Y esto es algo que también tenemos que ver, que dentro de las consecuencias que ella experimentó es el recordatorio que el pecado, el hacer cosas mal, la paga del pecado siempre es muerte. No importa que lo justifiques con hacer la obra de Dios, siempre trae las mismas consecuencias. Queridos hermanos y hermanas, si Dios ha determinado promesas para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras familias, si tú intervienes desafortunadamente y quieres hacer las cosas a tu modo, una y otra vez te vas a encontrar con que el desenlace de hacer las cosas a tu manera siempre va a ser muerte. Y en este caso no murieron sus hijos, pero ella ya no los vio, o por lo menos a Jacob ya no lo vio. Entonces fue un precio alto para algo que se pudo haber evitado y que Dios de todas maneras iba a hacer. Qué diferente hubiera sido dejar que Dios actuara y lo hubiera visto, pero tomó en sus manos y llevó todo a un camino en el que a ella le costó tiempo en su familia. Entonces tengamos cuidado con esto. Y dijo Rebeca a Isaac, nuevamente manipulando: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero yo la vida? Recuerda, Esaú había tomado de las hijas de Canaán como esposas. Y ella dice: pues ya viste las esposas que tiene Esaú, y a mí la me caen bien gordas, yo estoy cansada de ellas. Si se va a casar Jacob con alguien como ellos, yo ya ni quiero morir, ¿no? Ahí está el chantaje. ¿Yo para qué sirvo? Ya me voy a morir. Y entonces Isaac, imagínate, o sea, estos dramas a los 130, 140 años, como que ya estaban grandes para estos dramas. Pero bueno, ahí seguían. Y entonces manda Isaac a Jacob, capítulo 28. Y quiero que escuches esto. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, y lo bendice, te bendiga. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Después de todo el relajo, Isaac termina bendiciendo a Jacob. Pudieron haber esperado unos días más, y de todas maneras sucedió. Y él obtuvo la bendición que Dios había determinado para él. Pero ahora vamos a ver el camino que tomó Jacob y cómo esto también tuvo un costo en él. Entonces ve Esaú que su papá bendijo a Jacob, y que le había dicho y le mandó que no tomara mujeres de ahí de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot, además de sus otras mujeres. Dijo: bueno, si lo que quieren es que tenga una esposa que no sea de aquí, pues me consigo otra esposa a ver si me dan una bendición. Este cuate andaba perdido, o sea, trató de imitar lo que hacía su hermano nuevamente a su forma para poder obtener parte de la bendición. Y es triste cuando podemos ver en personas que se dicen creyentes este tipo de imitación del evangelio, imitación de una vida llena del Espíritu Santo, imitación de una vida en obediencia, haciendo cosas
que se parecen pero no lo son. Haciendo cosas como, no leo la Biblia, pero me voy a comprar unas tarjetitas y las voy a pegar en mi carro, con versículos. No tiene nada que ver, no es una cosa como otra. No tengo una relación con Dios, pero voy los viernes a sentarme a dormir un rato ahí, ya que pega re bonito el calor y hasta me arrulla la voz del pastor. No es lo mismo, porque la vida del creyente no tiene que ver con asistencia, es una relación personal. Entonces estamos viendo esto en este hombre. Y vamos a terminar con esta porción. Traten de estar despiertos, hermanos. Tengo café con hielo, se los voy a aventar a los que va despierto. Entonces, mejor lo hubiera hecho caliente para que se despertaran más rápido. Dice, versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Este hombre, nos dice a unos capítulos anteriores, que era un hombre que prefería vivir en casa. No era un aventurero, no era un explorador. Eso quiere decir que era de las primeras veces posiblemente que salía tan lejos, o la primera. No conocía el territorio como su hermano, no tenía arco o espada, no era diestro para eso. Entonces Dios lo lleva a un lugar que él desconocía. Y ahí está. Generalmente estaba acompañado y servido por muchos siervos, pero ahora está solo. Y entonces el niño rico, que utilizaba sus sábanas de hilos egipcios, de no sé cuántas hebras, ahora estaba acostado en una piedra. Y se quedó dormido y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta porción a mí me gusta muchísimo, es siempre les digo, pero es una de mis favoritas. Yo recuerdo cuando tenía, esta historia creo que nunca la había contado, pero yo tenía 12 años, no, 13, 14, de 13, 14. Fuimos de vacaciones, y estando de vacaciones con mis papás, en la noche estaba dormido, y empecé a soñar que estaba como en un terreno así lleno de basura, con mucha basura. Y entonces a lo lejos yo vi una escalera como en esa época la identificaba con Liverpool, así una escalera eléctrica que subía hasta el cielo. Entonces yo dije, qué raro este lugar, está todo feo. Me acerqué para ver y vi exactamente esto, que subían y bajaban ángeles. Y me subí a la escalera. Y cuando subía, me encontraba en mi sueño y ahí estaba Jesús. Pasaban más cosas, pero me desperté a los 14 años llorando, convencido de que había vivido una vida de pecado, convencido que había perdido el tiempo y que tenía que dedicar mi vida a Dios. Y sé y tengo la convicción que en ese día fue lleno del Espíritu Santo. Me desperté como convencido de lo que tenía que hacer. Nunca había leído esta porción. Y yo recuerdo que muchos años después, cuando la leí por primera vez, me sorprendí y recordé. Y son cosas que no cuento generalmente, porque para mí son personales, pero puedo entender lo que este hombre experimentó. Aquí nos dice que tenía vamos a ver la convicción, pero quiero recordarte Juan capítulo 1, más o menos por versículo 40. Jesucristo está llamando a sus discípulos y llama a uno que se llama Natanael. Y entonces se acerca a Natanael y le dice, primero están discutiendo, ¿a poco algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de esos lugares? Haciendo referencia a Cristo. Después Jesús se lo encuentra y le dice, tú eres un hombre en el que no hay engaño. Y él le dice, ¿de dónde me conoces? Jesús le dice, cuando estaba sentado en la higuera, antes de este encuentro, yo te vi. Y él se sorprende mucho que Jesús le diga esto. Y le dice, verdaderamente tú eres el Mesías. Y le dice, porque te dije, te vi, ¿te sorprendes? Cosas más grandes verás. Y verás al Hijo del Hombre en la tierra
y sobre él subiendo y bajando ángeles hacia los cielos. Y Jesús describe qué significaba esto. Y él era esta escalera, este vínculo entre el cielo, entre el Padre y los hombres. Y él se describe como el único camino, la verdad y la vida. Y así a mí me sorprendió cuando yo soñaba esto, porque sentí algo que creo que también Natanael sintió. Y es, tú me ves, tú me conoces. Se sintió visto y conocido. Y que Dios se interesaba en él. Que lo había visto tanto que lo había observado mientras él estaba sentado en la higuera. Y esto, regresando aquí, es al punto que quiere llegar, hermanos. Un hombre que se había caracterizado por sus primeros 77 años de hacer las cosas con tranza, de buscar el beneficio y todo eso, ahora se daba cuenta que Dios lo veía. Dios me ve. Dios está aquí. Y se despertó del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no sabía. Queridos hermanos, hay muchas cosas que el día de hoy podríamos pensar que están fuera de nuestro control, y así son. Pero si tú intentas como Jacob tomar las cosas por tus propias manos y como su madre, o si lo haces como Esaú, buscando nada más beneficios, o como Isaac, no importando la voluntad de Dios, estás olvidando algo fundamental que describe los evangelios. Yo estoy con vosotros todos los días. Lo que vimos en Génesis, el viviente que me ve, el que me conoce, el Shaddai, el Todopoderoso. Dios tiene poder, tiene soberanía, me ve, me conoce. Y Él se asombra porque reconoce que Él sí sabe de mis asuntos. Y eso que a lo mejor el día de hoy piensas que no está en control, está perfectamente en control. Dios lo conoce, Dios sabe y Dios puede obrar. ¿Qué tenemos que hacer? Mira lo que hace Jacob. Se levantó de mañana y tomó una piedra la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esto es la imagen de un sacrificio, de una ofrenda de adoración a Dios. Y esto es algo que debe producir en nosotros la idea de que Dios me conoce. Adoración. Reconoce que Dios está al pendiente de ti y adóralo por lo que estás viviendo. Agradécele. ¿Qué es lo que hace después? Después de poner esta piedra, dice, perdón, y tú, yo no sé ni cuál estaba leyendo. 19, pero creo que me salté. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y quiero decirte, hermano, que los que conocemos a Dios, le tememos. Si tú lo tratas como tu cuatacho, no sabes quién es Dios. Porque conocer a Dios no es un temor como que te echas a correr, pero es un reconocimiento de cuál es tu posición delante de Él. Él dijo, este lugar es terrible. Y yo me acuerdo cuando estaba pequeño, cuando soñé eso, me desperté llorando con miedo. Y esa ocasión pasó en Atlisco, me acuerdo muy bien, estaba chiquito y fue en Atlisco. Y durante muchos años me daba miedo ir a Atlisco, porque recordaba lo asociado con eso que había experimentado. Es el temor de Dios, el conocer a Dios te produce ese respeto a Él. Y que no es juego. Y hay muchos creyentes hoy que están jugando a los cristianitos. Y eso no es así. Dios no es un juego. Él todo lo ve, todo lo conoce. Te debe de hacer temblar esa idea. Que Él está en tu momento más oculto. Y entonces, dice, se levantó de mañana, tomó la piedra, le puso aceite y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, y la palabra más adecuada aquí es, dado que Dios va conmigo y me guardará en este viaje que voy, y me dará pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. La forma en la que está descrito en hebreo es, dado que Dios va a hacer todo eso, porque Dios le había dado la certeza por la promesa que vemos anteriormente, Él va a ser mi Dios. No lo había visto cumplido, pero ahora le bastaba la promesa. Y hay muchas cosas que, como dice Corintios, ahora vemos como
en oscuro, no conocemos todo. En parte profetizamos y en parte conocemos. Pero cuando venga lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué describí? Ahorita hay muchas cosas que no sabemos cómo van a suceder. Pero tenemos su palabra, tenemos su promesa. Y eso es suficiente. Y por lo tanto Él es mi Dios. Y le voy a entregar mi vida. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, ¿qué es lo que hace? Adora a Dios, lo reconoce, se rinde a Él y levanta un lugar para adorarlo. Y lo adora. Y no solamente somete como su vida, sino todo lo que tiene, todo. Y en este caso habla de los diezmos, de las posesiones que Dios le vaya a dar. Todo te lo va a regresar. Y recuerdas, Deuteronomio nos dice eso. Cuando habla acerca del diezmo dice, para que aprendan a temer a Jehová. El diezmo, el dar a Dios lo que le corresponde, es una herramienta que Dios tiene para que nosotros aprendamos a temerle, a darle lo que le corresponde o lo que es de Él, no lo que necesita, porque Dios no está pobre, ni está como tronándose los dedos, sino como que, ay, ya no tengo despensa, ojalá sí den su diezmo. No, Dios no es pobre, pero es para que tú temas a Jehová. Entonces, quiero que podamos ver un grupo de hombres, una mujer, que buscaron hacer o medio hacer lo que Dios quería, pero en sus propios términos. Dios tuvo que quebrantarlos a todos. Dios trató con el que tenía la promesa. ¿Y qué hizo primero? Llevarlo a un lugar en el que él no conocía y no se sentía experto. Dios, para tratarte, te lleva a esos puntos en los que tú no tienes control, en los que tú no tienes poder, en los que tú desconoces completamente. Así te va a llevar, y si estás ahí ya sabes de lo que hablo. Si no estás ahí, vas a llegar a ese lugar tarde o temprano. Un lugar en el que no eres experto, en lo que dices, si no es Dios, ya me morí. Si no es Dios, ya no puedo hacer nada. Ahí lo lleva. Después se revela tu vida. ¿Y qué es lo que quiere decirte? ¿O qué es lo que trae a Jacob? La promesa, el recordatorio de su palabra. Trae su palabra. ¿Qué es lo que produce? Temor a Jehová. Que es también lo que produce rendición, adoración y compromiso. Y entonces, así podemos caminar en una historia diferente. Antes no funcionaba, no servía para los planes de Dios. Un hombre probado, un hombre dependiente, rendido, ese es el hombre y la mujer con las que Dios quiere trabajar. Veamos este ejemplo de estos últimos versículos, y si crees que te falta algo, pídele a Dios y Él va a obrar en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de haber leído esto. Quiero rogarte por cada uno de los que estamos aquí, Padre, que tú quebrantes nuestros corazones y que nos ayudes a caminar como es digno de ti. Padre, gracias porque sabemos que tú no tienes oposición. No hay nada creado en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda siquiera compararse contigo, que pueda frustrar tus planes o que pueda influir en lo que tú has determinado. Gracias porque tu voluntad será hecha aquí en la tierra como lo es en los cielos. Bendito eres Dios. Amén.